nos vamos a meter con un tema que se ha conocido en el último tiempo a través de esta resolución de la Dirección General de Escuelas y que tiene que ver directamente con la prohibición de actos políticos en escuelas. Por ello hemos convocado a Mario Porto. Mario, gracias por acercarte. ¿Cómo estás? Gracias. ¿Cómo le va? Buenas tardes a todos. Bueno, una historia que nos lleva, al posicionamiento político de antemano, a la interpretación de cada uno. Y te lo preguntaba, lo charlábamos antes de la nota. A mi criterio tiene que ver con una definición política, más allá de la decisión de la Dirección General, que llega a partir de allí. De fondo está esta lectura política de prohibir las discusiones políticas o los actos políticos, en definitiva, en este tipo de espacios. Sí, la resolución es una resolución de organización escolar y administrativa, que es no prestar los edificios a actividades políticas partidarias, digamos. Esa es la resolución. Yo estoy en desacuerdo, me parece que el edificio es un edificio público y que fuera de horas de clase puede ser prestado a la comunidad. Y los partidos políticos forman parte de la comunidad. Por lo tanto, estoy en desacuerdo administrativamente o como política de organización escolar. Y aparte del 2011, el Consejo General de Educación hizo un muy buen reglamento escolar para el uso y la organización de la escuela en su totalidad. De diversas actividades. Sí. Así que digo, primer punto. Segundo, interpretación. Me parece que es una interpretación equivocada, es poner a la política en un mal lugar. Si yo tengo un edificio que es público, que en algunos pueblos de la provincia de Buenos Aires es el único edificio público con cierta capacidad para hacer alguna actividad. Sí. Si yo quiero hacer un congreso de un partido político y necesito hacer talleres y necesito 4 o 5 aulas, es muy difícil encontrar otro lugar que no sea una escuela. Si yo me niego es porque creo que la política es mala. Y si estoy en contra de la política partidaria, creo que son malos los partidos políticos. Y la Constitución argentina dice que la democracia es representativa a través de los partidos políticos. Entonces me parece que como concepto es dar una imagen a la comunidad de decir la política es mala. Sí. Que se agrava, yo creo que el ministro de la provincia no lo pensó, pero se agrava cuando un alto funcionario del gobierno minimiza los campos de concentración de la dictadura y por otro lado prohíbe la actividad de los partidos políticos. Que hubiese hecho la dictadura prohibir los partidos políticos utilizando los edificios escolares. Entonces me parece que no hay que confundirlo, me parece que se equivocan, pero que no hay que confundirlo con educación orientada a un partido político, que eso sí está mal. Pero si una vez que termina la vida escolar a las 6 de la tarde o un fin de semana, el edificio está ocioso y un partido político, cualquiera que sea, lo pide para hacer una actividad o una organización no gubernamental o una iglesia que quiera hacer talleres, se lo presenta y lo pide prestado, ¿por qué no se lo va a prestar? Y segundo, para terminar rápido, me parece que por otro lado es un error desde lo público. El edificio es algo público. Lo público es un bien de la comunidad y por lo tanto lo puede utilizar cualquier sector de la comunidad en algunas pautas, que lo dejen limpio, que no rompan nada o que no se hagan actividades ilegales, por supuesto. Ahora, poner la política en el lugar de la ilegalidad es un pensamiento erróneo. ¿Sabés qué? Me quedaba con esto que decías y rápidamente se me venía algo que hemos pasado muchos, que tiene que ver con la posibilidad de organizar distintas actividades. Entre ellas puede estar la actividad política o no, también está la que beneficia a la propia institución. Claro. Puede ser el bingo, por ejemplo, un punto, un desfile para que los propios alumnos puedan recaudar en pos de sus propios intereses, que pueden ser educativos o que son realmente educativos. Y después también aquellas escuelas que en la realidad todas parten desde un lugar distinto, en infraestructura, en condiciones, y allí también se le está cortando una posibilidad de poder seguir mejorando en las condiciones en las que ciertos alumnos se desarrollan y viven el día a día de su escuela. Aparte es una actividad histórica de los cooperadores escolares, ¿no? Es una actividad histórica, hacer kermés, hacer juegos, o hacer actividades para recaudar dinero. Que en muchos casos, perdón que te interrumpa, ha quedado solo en esos lugares. Sí, claro. Y además de eso, en muchas barriadas pobres, hasta cumpleaños de 15 se hacen en las escuelas. Entonces, bueno, me parece que es una mirada muy sesgada de la realidad, pero que conlleva
vamos a decir, en el inconsciente, una mirada muy despreciativa hacia la política, ¿no? La antipolítica llevada al acto. Y eso me parece preocupante. Y si bien creo que no es la orientación de esta resolución, la discusión sobre si la escuela debe discutir política o no debe discutir política, o prohibirle a los chicos que vayan con una remera que simbolice alguna creencia o alguna ideología, prohibirlo me parece malo también. Y está demostrado en el debate que se ha dado esta semana sobre las consecuencias de la dictadura que es necesario discutir política en la escuela. Creo que es parte de una función de la escuela, la formación política, no la formación partidaria, la formación política. Y a ver, intentando poner un poco en el abogado del diablo. Dale. Los políticos no han hecho una serie de autocrítica diciendo, bueno, a ver, algo mal hemos hecho para que en las escuelas no quieren que se toque el tema político, o por ahí hacer un paréntesis para que los chicos no peleen, no debatan tanto como se hace durante los últimos años en las universidades. O sea, como para tratar de entender un poco el fenómeno. Mira, yo creo que los políticos han hecho un montón de macanas, menos esa. Creo que esa no. Me parece que la discusión y el debate democrático es muy útil, ¿no? La actividad de los centros de estudiantes es muy buena. La existencia de las cooperadoras escolares y la participación de la comunidad en la escuela es muy buena. La discusión del mundo contemporáneo es necesario. Por eso, cuando digo formar en política, es construir ciudadanía. Una de las funciones que tiene la escuela, fundamentalmente la escuela secundaria, es la construcción de ciudadanía. Y dentro de la construcción de ciudadanía está el debate político. Y yo soy profesor de historia, y si en mi aula hay un debate, incluso de expresiones ideológicas contrapuestas entre los alumnos, bienvenido, me parece que enriquece. Mario, justo en un momento en el que fueron polémicas las declaraciones de Gómez Centurión y que vos mencionabas recién la dictadura y que claramente nos lleva como a ese lugar de la censura de los espacios públicos, de no permitir el debate, el intercambio de ideas, digo, ¿qué enseñanza se les está dando a los chicos también? Porque no dejan de ser escuelas, o sea, lugares en los que los chicos van a aprender, chicos o adolescentes, entonces se está censurando de alguna manera la posibilidad de expresarse y de intercambiar ideas en una etapa también de la juventud que es cuando más quizás tiene que existir eso. Sí, lo que pasa es que yo creo que este gobierno, que tiene un indudable origen democrático, porque fue elegido por el voto popular en elecciones libres, y que por lo tanto tiene un origen de legitimidad democrática muy grande, tiene en muchos de sus miembros una cultura antidemocrática muy profunda. Creo que es el gobierno culturalmente, no digo de origen, sino culturalmente, sí, en la concepción de lo que podríamos decir lo social o lo cultural en el sentido más amplio del término, que se parece más al proceso dictatorial. No digo en sus acciones, ni digo en lo criminal que tuvo el proceso, sí, pero, sí, en la concepción cultural de cómo debe ser una sociedad. El presidente lo dijo el año pasado, el 1 de marzo, cuando abrió por primera vez la Asamblea Legislativa. Dice, hay muchas universidades nuevas, él dijo que bienvenida sea, pero donde queremos que se estudie más y se haga menos política. Va a estar en un brete el año que viene, cuando tenga que recordar los 100 años de la reforma universitaria del 18, cómo la va a recordar este gobierno. Y cómo van a ser los radicales que se sienten hijos de esa reforma del 18 para compartir en Cambiemos una visión tan prerreformista que tiene este gobierno en el ámbito universitario, ¿no? Tomo esta situación que tiene origen ahora o que estamos discutiendo a partir de este momento, pero también recuerdo el año pasado toda la discusión que se dio en torno al nivel de evaluación, a los docentes y también a los alumnos. De esto que es coartar ciertas discusiones, ciertos espacios en un ambiente público como es un colegio, en el lugar o en el distrito que sea. ¿Temés que a partir de ello también vuelva esta historia que duramente fue criticada el año pasado? Sí, yo creo que el objetivo de evaluación es correcto. Digo, nadie educa si no evalúa. Los docentes evaluamos todos los días. Sí, pero había ciertos ítems políticos, de conocer pensamiento. Sí, pero me parece que aquella evaluación que podía tener un buen objetivo. Digo, yo no quiero siempre andar buscándole todo mal. Capaz tiene un buen objetivo,
se equivocó en el proceso. Se había desvirtuado. Y porque se equivocó en el proceso de la no consulta, se equivocó en la forma de desconfiar de los docentes y traer docentes extra escuela para que evalúen, y fue muy poco clara en la comunicacional. No sabíamos si era un censo, si era una encuesta de opinión, si era una evaluación. Me parece que ahora vamos a tener que discutir los resultados, cuando den los resultados. Pero yo creo que tienen desconfianza en los docentes, tienen desconfianza en las políticas, tienen desconfianza en el pensamiento crítico. El filósofo de Cambiemos, que Rosichner, dice que el mal de la sociedad argentina es que hemos fomentado el pensamiento crítico y que lo que hay que fomentar es la creatividad y la felicidad. Y bueno, entonces, si se piensa que no hay que fomentar el pensamiento crítico, si se desconfía de la política, si los partidos políticos tienen que estar lejos de la escuela porque la escuela es un templo, otro problema de interpretación. La escuela no es un templo, la escuela es un espacio público. Sí. Aparte, los templos muchas veces son prestados a las actividades políticas. Por lo tanto, tampoco entraría en eso. Un ministro que a la Unión Industrial le dice: yo no soy ministro de Educación, soy el jefe de personal. No dijo de ustedes porque ya era demasiado lacayo decir eso, pero dijo: yo soy un gerente de recursos humanos. Que creen que solo hay que gobernar para garantizar la tasa de ganancia de los empresarios, bueno, tienen una visión de la cultura muy retrógrada. ¿Y en qué realidad? Porque también ahora empezamos a discutir nuevamente la situación del techo, por lo menos que quiere este gobierno en la provincia de Buenos Aires. Mañana será un día importante en ello, con la convocatoria a gobernadores en Capital Federal para poner un techo de las paritarias. Y allí la historia de cada año, de que las condiciones mínimas no están garantizadas, por lo menos de los gremios referidos a educación, y en este caso mucho más si es que el techo está cercano al 17-18%, como piensa el gobierno. Y lo que pasa es que ahí hay muchos problemas. Un problema es que si uno elimina lo que hacía la paritaria nacional, que decir, este es el mínimo que se le puede pagar a un docente, a partir de aquí este es el piso, las provincias pueden pagar más, pero nadie puede cobrar menos de este dinero. Claro. Que eso puede estar salvado con la idea del 20% por encima del salario mínimo. Por eso los gobernadores dicen: si ya está hecho eso, ¿para qué vamos a discutir la paritaria nacional? Lo que pasa es que hay unas diferencias regionales muy, muy grandes. No es lo mismo que lo que gana un docente en Santa Cruz que lo que gana en La Rioja, lo que gana en la ciudad de Buenos Aires de lo que gana en Catamarca. Entonces, un 17% para unos es distinto que un 17% para otros. Hay, aparte, muchos desfasajes dentro del propio sistema educativo. Entonces, la paritaria es muy compleja, no lo resuelve un numerito. Tal cual. No lo resuelve el 17%. Igual me parece que los gremios en la provincia de Buenos Aires son sensatos. Dicen: perdimos el 8% de la capacidad salarial desde la última paritaria. Ustedes están calculando que la inflación de este año va a ser, lo pusieron en el presupuesto, el 18%, pongamos que le creemos. Sí. Eso es el 26%. Menos del 26% no vamos a cerrar. Bueno, vamos a estar discutiendo entre el 25 y el 30. Hablábamos con Baradel el otro día aquí y decía alrededor del 33%. Sí, por eso. Si yo fuese ministro sabría que no voy a cerrar por menos del 25 y probablemente trate de no cerrar por arriba del 30. Eso sería lo sensato. ¿Te tocó estar en ese lugar? Muchas veces, como 15 veces. ¿Crees que lo saben? ¿Que ahora lo saben y lo ignoran o no lo saben? No, todos sabemos cuando vamos a una paritaria. El ministro Finocchiaro sabe de este tema, no es un improvisado. Conoce la relación paritaria. Por lo tanto, todos cuando llegamos a la mesa de la paritaria más o menos sabemos cómo vamos a cerrar. Nosotros, con mi equipo, hacíamos un juego que era poner en un papelito con cuánto íbamos a cerrar y lo guardábamos. ¿Te tocó perder muchas veces? No variaba en un 1%, lo acertábamos siempre. Los gremios van de máxima porque es lógico. Porque después hay una mínima. Y uno tiene que poner, casi siempre pone algo menos. Yo nunca creí que había que poner ridículamente menos, porque eso nos lleva a una rueda que es la que va a ocurrir ahora. Que le van a decir que no se van a poner de acuerdo, no empiezan las clases, tenemos una semana de paro, los volvemos a convocar al diálogo, volvemos a sentarnos y después de 20 días o 30 o 40 o 50 de desgaste terminamos en el número que podríamos arreglar al principio. Y allí no me dan entonces la cuenta de otra cosa, que es el anuncio
que también disparó una gran discusión a partir de los feriados del 24 de marzo y 2 de abril, que tiene que ver con no dañar el ciclo lectivo, la cantidad de días para aquellos alumnos, digo, si también de antemano van con una realidad de presupuesto totalmente distinta a la que se necesita. Sí, lo que pasa es que porque el mensaje para los feriados fue eso, por lo menos, en la discusión o el anuncio del gobierno. Está bien, pero me parece bien que el gobierno tenga como objetivo y deseo cumplir los 180 días de clase, y si uno puede ampliar más los días y ampliar más las horas de clase anuales, me parece que es un loable objetivo. Lo que no hay que hacerse es el canchero cuando uno está en la oposición diciendo, ustedes no logran los 180 días de clase, porque cuando te toca estar del lado del gobierno a veces es dificultoso. Ellos en la campaña, Cambiemos en la campaña, nos reprocharon a nosotros que éramos gobierno que no cumplíamos los días de clase. Que la verdad que yo los últimos 4 años que estuve, que fueron los primeros de Scioli, los 4 primeros de Scioli, que fueron los últimos míos, creo que comenzamos todos los años bien las clases y que cumplimos, pero otros años no lo cumplí. Digo, a mí si algo me enseñó ser ministro tanto tiempo es ser comprensivo con quien lo es. Digo, no es que unos somos más habilidosos y los otros son más ineptos para eso. Es una trabajosa discusión, pero no sé, hoy estamos hablando, capaz que después el archivo me dé la razón o no. Pero creo que no va a haber un cierre fácil, que sea por debajo del 25%, salvo que se cierre por el 18%, a abrir de nuevo en julio para ver cómo viene el ritmo inflacionario. Esa es otra posibilidad. Ahora, lo único que escuché como oferta era el 18 en 4 cuotas. El 18 en 4 cuotas es el 11%. Muy lejos. ¿No? El 18 en 4 cuotas es menos el 11%, porque en la primera cuota ya no te dan el 18%. Sí. O sea que seguramente se come 3 o 4 meses inflación. De un 8 o un 10%. Después haces otra cuota y llegás al 18 en octubre. Por lo tanto, tenés 2 meses o 3 de 18. Los otros meses no tuviste 18. Eso te baja el promedio anual. Mario, la realidad, en la evaluación del lugar que te tocó ocupar también en educación como ministro, y en la evaluación de este gobierno, en promesas también, como todos los gobiernos, de la importancia de la infraestructura, de hacer obras. ¿Tenés información, tenés evaluaciones de cómo viene el termómetro de las inversiones, de la apuesta? Me imagino, yo no estoy ya tanto en la fina, en el detalle diario, porque hace 5 años que no estoy en el ministerio, pero me imagino de estar trabajando intensamente. Nosotros nos iba bien cuando en octubre empezábamos a invertir. Digo, yo eso siempre lo pensé y no siempre me salía bien. Pero el año escolar empieza el 1 de octubre anterior. Para mí el 1 de octubre cambiaba de año. Porque lo que no se hace entre octubre y diciembre lo perdés para el otro año. Te imagino que estarán trabajando intensamente. Vos pensás que debe haber alrededor de 10.000 edificios. Con que vos tengas un 10% de edificios en mal estado, ahí tenés que trabajar sobre 1.000 edificios. Con que tengas un 1% de problemas diarios, tenés 100 problemas diarios. De eso no se salva nadie. Por lo tanto, hay que darle rutina a ese trabajo, que es complejo. Me imagino que estarán trabajando intensamente. Si no están trabajando intensamente, no llegan. Mario, una pregunta, última pregunta. Vos siendo docente universitario, ¿cómo ves a la juventud? ¿Ves una juventud con pensamiento crítico, con ganas de luchar por los derechos? ¿Cómo lo ves, por lo menos desde tu lugar de docente y con los grupos que tenés contacto? O que está perdida, como dicen muchos. O que estaban perdidos. El colectivo juventud es muy amplio y heterogéneo. Ni hablar. ¿no? Pero bueno, desde tu lugar, digo. Por lo tanto, a mí no me gusta nunca hacer de la excepción el promedio, ¿no? Entonces, la excepción es que un pibe le pega a un docente. Entonces, el promedio es decir, todos los pibes le pegan a los docentes. O los adultos que dicen, los chicos no leen nada, ¿no? Pero bueno, en general lo dicen los adultos que no leen nada, ¿no? Los adultos creen que los jóvenes no hacen lo que ellos no hacen. Claro. O hacen lo que ellos son. Son muy violentos los jóvenes, dicen adultos violentos, ¿no? Proyectando. Yo te digo, yo doy en la universidad a chicos que comienzan la carrera y están en mitad de la carrera.
Y por supuesto que hay de todo, pero también en mi época había de todo. Yo no creo que sean peores que nosotros, como creen algunos. Como creen algunos que nadie se anima a levantar la mano cuando uno dice, a ver, ¿quién cree que su hijo es peor que usted? Nadie dice, no, yo creo que mi hijo es peor que yo. Pero después generalizamos, no, esto es un desastre. Yo la veo bien a la juventud. Me parece que la juventud es muy inquieta, tecnológicamente, culturalmente, artísticamente. Es audaz en sus pensamientos. Que hay juventud negligente, y sí, siempre la hubo, que hay una etapa de esa adolescencia o de la preadolescencia en donde uno está buscando otras cosas en su vida, sí, y por lo tanto no puede poner tanto ímpetu en el estudio y parece abúlico, parece desganado, ¿no? También ocurre, pero es lógico. Es una etapa muy efervescente, ¿no? La juventud, la adolescencia, la preadolescencia, depende de qué momento uno tome. Y hay jóvenes muy inteligentes y muy inquietos, como siempre, digamos. O sea, pero no me parece que sea una etapa de una característica negativa de la juventud. Y está preocupada por cosas que a nosotros nos preocupaba poco, que es la paz, la ecología, la salud, el cuidado. Me parece que es muy interesante. Y aparte que leen en otros formatos, pero leen. Claro. Bueno, también está en la capacidad, de aquellos que están del otro lado también, de adaptarse a las formas de los jóvenes y entender que el destino y el futuro también viene de ese lado. Sí, por un docente sin abandonar, qué sé yo, sin ir al extremo, sin abandonar los libros, por ejemplo. Sí, yo lo que digo, no, en los libros hay cosas que es muy difícil reemplazarlos, ¿no? Pero bueno, hay prácticas también. Capaz que los que nacen leyendo en formatos de pantalla van a leer más a través de allí que los que nos formamos leyendo en formato de papel. Pero me parece que lo mejor que puede hacer un docente para adaptarse a los jóvenes es no ser como los jóvenes, no cancherear. Tal cual. Sino, lo mejor que hay que hacerle a los jóvenes es darles ánimo. Ahora, si uno es un docente fracasado en su vida, que lo único que despierta en el aula es pesimismo, es muy difícil que un alumno se entusiasme. Si uno se muestra feliz y puede decirle a los jóvenes que vale la pena vivir, ¿no? Que vale la pena vivir. Transitar su propio camino. Y además una materia tan interesante y con tanta cosa como la historia, sí, porque no es lo mismo dar historia que física. No, pero me parece que un buen docente hace maravillosa la física y un mal docente hace aburridísimo. Seguro. Una fiesta. Me voy a guardar una pregunta para el final. La anteúltima tiene que ver un año particular para la Argentina, sí, para la política. Tenemos elecciones de medio término. Y hay una gran discusión de quiénes, de cuáles son las figuras emergentes. Y allí la doble pregunta. ¿Quiénes crees que deben estar y quiénes crees que van a estar como grandes referentes a la discusión política desde el peronismo, que es la gran incógnita, desde el kirchnerismo y de lo que ha quedado también, y de lo que se pueda acoplar a Cambiemos o a este espacio nuevo? Sí, yo te voy a hablar de mi partido, que es el peronismo. No divido peronismo y kirchnerismo, ¿no? Creo que es lo mismo. Forma parte de mi espacio, lo que no significa que haya peronistas que no hayan aceptado la conducción de Néstor o la conducción de Cristina. Y algunos que fueron peronistas y ahora son conservadores. Pero de mi espacio yo creo que Cristina Kirchner es lo más representativo del peronismo y del Frente para la Victoria. Creo que es el dirigente, lo dije hace poco también en un programa de acá de QM, creo que es el dirigente de mayor representatividad. Creo que va a crecer su figura si puede ser capaz, y lo necesitamos, de conducir otras representatividades. Me parece que una gran representatividad no se agota en su representatividad. Sí. Y entonces tiene que conducir otras representatividades. A veces las grandes figuras prefieren conducir delegaciones. Yo creo que hay que conducir otras representatividades, aun cuando no sean las de tu mayor agrado, pero respetar
las representatividades provinciales y locales, y otras representatividades no territoriales, como la del movimiento obrero o de las organizaciones sociales. Y después, ¿qué otras figuras me gustan? Yo creo que cualquier intendente que es representativo en su distrito tiene grandes legitimidades para ser candidato. A mí me parece que hay figuras como Florencio Randazzo, que es una figura muy importante. A mí me gustaría que Florencio fuese candidato. Por lo menos a mí me representa mucho sus ideas. El que más aislado se ha mantenido en este tiempo. Sí, también. sí. Pero bueno, eligió el silencio. Son formas. Son formas. Tampoco hay que ser tan ansioso, ¿no? Las elecciones son en agosto, en junio son las listas. Cada cual sabe, a algunos les gusta hablar mucho, a otros les gusta estar más callados. A mí me parece que, no digo que sea candidata, pero me parece que una figura que ha crecido este año, después de haber ganado La Matanza, es Verónica Magario. Creo que hay hombres del movimiento obrero que son muy importantes y que hay que tenerlos en cuenta. Tenemos que ampliar, lo he dicho muchas veces acá en este canal, así que lo vuelvo a decir, me parece que hay figuras en otro partido, como Felipe Solá, que a mí me llena de admiración y me entusiasman sus ideas. Si podemos sintetizar todo eso con lo que, por supuesto, para eso uno va a tener que reducir, sí, claro, reducir sus enojos y reducir sus competencias. Podemos armar un gran frente anticonservador. Casi toda la oposición. Porque si no lo hacemos, si las rencillas personales o la diferencia de detalles o no ser capaces de hacer un programa común nos dividen, y bueno, no estaremos entonces en condiciones tampoco de gobernar. Y entonces no lloremos después sobre la leche derramada, ni echémosle culpa al pueblo porque el pueblo vota a otro. El revisionismo y la última es gran parte de la historia, de empezar a repasar. Repasando el primer año, como profesor de historia te lo pregunto, a raíz de lo que han hecho muchos de los integrantes de este gobierno nacional, que es ponerse una calificación. Macri lo ha dicho, me pongo un 8. ¿Qué número le pones en lo que has visto de este año y en lo que repasas? Pasa que la verdad que Macri se calificó bien, ¿no? O sea, él para una clase social y para quien representa, y para un sector cultural sacó 8, y para la patronal agraria sacó 10, y para los monopolios mediáticos sacó 9, y para la minería, para las empresas mineras sacó 10, o sea que él no se calificó mal. Ahora, para el pueblo, para el salario de los trabajadores, para los desocupados, para el medio ambiente, para la cultura argentina, sacó 1. Es decir, para la mayoría. Sí, yo creo que sí, pero hay que construirla esa mayoría. No, hay que construirla. Porque también los voceros del pensamiento conservador tienen popularidad. O sea, uno no puede subestimar tanto. Entonces, me parece que hay que construirla esa nueva mayoría y construirla con ideas nuevas. Lo que no puede el peronismo, lo que el peronismo no puede ser es cómplice de organizar un sistema político en la Argentina que sea bipartidista de derecha, que es el modelo que privó en Europa, ¿no? Con un partido conservador clásico y una socialdemocracia también conservadora, que es el modelo chileno o español, sí, digo, más conocidos, y que funcionaba en Estados Unidos también, pero Estados Unidos yo no lo comparo porque es un país central, ¿no? Entonces, lo que ocurre en Estados Unidos es exactamente lo contrario que nos ocurre a nosotros. Por eso las barbaridades y estupideces que se dicen, no, Trump es peronista, es la antítesis de eso. Es la antítesis, ¿no? Un nacionalista de un país opresor es un reaccionario, un nacionalista de un país periférico es un democrático. Son dos cosas distintas. Bien distintas.